José Antonio Aguirre mandó llamar a Gabriel Olaizola para encargarle la misión de combatir la guerra desde el arte, ahora que se había perdido la guerra ya en el País Vasco. Y a partir de ahí nace el movimiento Eresoinka, esta formación de arte interdisciplinar que estrenó, tras 4 meses de ensayos en Sara, estrenó en la Sala Pleyel de París y tras 2 años de gira por toda Europa terminó su último espectáculo a las puertas de la Segunda Guerra Mundial en el Teatro Nacional Saló. Y además, también curioso que en el año 37, en la Exposición Internacional de Bellas Artes de París, se presentó el Guernica de Picasso en el mismo teatro donde Eresoinka 2 años después terminaría su gira, ¿no? Y también el cuadro de Guernica al final apela a este episodio negro por el cual pues, todos estos refugiados tuvieron que salir y terminar creando esta maravilla que fue Eresoinka. El elemento de Guernica, del cuadro de Guernica de Picasso, también lo incorporamos en el documental haciendo una revisión sobre él desde el teatro de movimiento. Como de la misma forma que en Eresoinka también hacían interpretaciones de cuadros, pues nosotros tratamos de hacer lo mismo, pero ya desde una corriente de teatro más vanguardista, que es el teatro de movimiento, teatro físico, y bueno, pues ahí vamos estableciendo puentes sutiles entre todas las historias que se mezclan en el documental.